¿Cuál es el ciclo de este mes? Oración e intercesión. Entonces, hoy inicialmente vamos a tener la primera enseñanza, que es la importancia de la oración. Dígale a la persona que está al lado, la importancia de la oración. Vamos a volver a hacer el ejercicio, la importancia de la oración. ¿Por qué hacemos este ejercicio de repetir? Porque eso nos ayuda a nosotros a tener nuestra conciencia y estar despiertos que estamos aquí. Amén. Dígale a la persona que está al lado, ¿usted está despierto? Porque ya algunos están empezando a dormir. No, yo sé que está haciendo frío y realmente vamos a darnos cuenta que el Señor va a darnos un calor especial a través del Espíritu Santo en este lugar. Amén. Vamos a ir todos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Y vamos a ver los pilares fundamentales de la iglesia primitiva. Cuando nosotros hablamos de la iglesia primitiva, estamos hablando del tiempo donde estaban los apóstoles, que estaban siendo ellos el fundamento como tal, las piedras, pero la base fundamental es Cristo y los apóstoles ayudando al crecimiento de la iglesia. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, esto está en el contexto donde el apóstol Pablo está dando uno de sus primeros discursos después del tema de, ¿se acuerdan después de qué? Después de la venida del Espíritu Santo. Recuerde que estaban los 120 allí reunidos, pero dice la palabra de Dios, primer discurso de Pedro. Y Pedro cita el Antiguo Testamento dando este discurso, pero empieza a hablarles a ellos de que ellos, siendo judíos, habían crucificado al Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que ellos se compungieron. Versículo 37 dice, al oír esto, se compurgieron. Leamos el 36, dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí nosotros vemos que hay una convicción de lo que ellos habían hecho, que habían crucificado al Señor Jesucristo. Como cuando usted hace algo malo y usted dice, ahora, ¿cómo voy a remediar? Cuando su corazón se compunge, cuando usted se entristece, como hay como esa situación emocional que reconocemos y se afecta nuestra parte emocional de lo que hemos causado. Pero dice que Pablo les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero más adelante en el versículo 42 dice, versículo 41 y 42, así que los que recibieron su palabra, ¿cuál palabra? La revelación de Cristo en el corazón de los hombres, hombres religiosos, hombres que estaban apartados de Dios, hombres que tenían ceguera espiritual, pero dice la palabra de Dios que cuando ellos recibieron la palabra de Dios, cuando ellos recibieron y entendieron esta palabra, dice que ellos se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínese usted ir y predicar en un lugar y que se conviertan 3,000 personas. Esto no lo hace el hombre. Esto no lo hace fuerza humana, esto lo hace el Espíritu Santo, que tiene todo poder para transformar, para cambiar la mente, el corazón, nuestra actitud, para renovar nuestros pensamientos. Y vemos que aquí el poder del Espíritu Santo hace que 3,000 personas se conviertan. Y aquí están los 4 pilares fundamentales. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 1, en la doctrina de los apóstoles. Número 2 dice, en la comunión unos con otros. Por eso vuelva a mirar al hermano del lado. La comunión los unos con los otros. Segunda pilar fundamental de los apóstoles. Tercero, que dice, en el partimiento del pan, que es lo que estamos haciendo nosotros hoy, recordando lo que hizo Jesús en la cruz. Recordando que Jesús fue el pan y su sangre fue esa sangre derramada y que nosotros lo recordamos como el vino, y en las oraciones, o sea que la tercera sería el partimiento del pan y la cuarta en las oraciones. Aquí estamos viendo que la oración era un pilar fundamental en los apóstoles. Entonces, punto número 1, hermanos, la oración no es una opción, dígalo en voz alta.
La oración no es una opción. A ver, que me convenzan. La oración no es una opción. No es una opción. Vemos que durante el Sermón del Monte, que encontramos en Mateo capítulo 5 al 7, Jesús tomó un discurso para enseñar a sus discípulos un modelo de oración. ¿Por qué? Porque la oración es importante, porque la oración es necesaria, así como usted necesita oxígeno, la oración es necesaria para la vida cristiana. Un cristiano que no ora, no sabemos si es un cristiano. Hermanos, acá dice, el Señor sacó tiempo para enseñar a sus discípulos un modelo de oración, lo que conocemos como el Padre Nuestro, ¿cierto? Pero nosotros aquí estamos viendo que antes de comenzar, para dar las pautas, que esto lo vamos a estar viendo en el transcurso de nuestras clases, vamos a ver lo que dice Mateo 6, que estábamos leyendo esta mañana. Mateo 6, versículo 5, dice la palabra de Dios, 6:5 dice, y cuando ores, ¿qué dice? No, y cuando, vamos a repetir esa palabra, y cuando, es como dice, y cuando comas, y cuando duermas, es algo que hacemos continuamente nosotros, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Entonces aquí debemos prestar atención, porque Él no dijo, si es que oras, ¿qué dice Él? Y cuando es un hábito, una disciplina espiritual que me va a ayudar a mantenerme firme en el camino del Señor. Y vamos a estar viendo en el transcurso de lo que es la palabra de Dios, de la importancia de lo que es la oración y aprender a orar correctamente. Porque dice la palabra de Dios que muchas veces nosotros, no sabiendo cómo acercarnos al Señor, cómo orar al Señor, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si usted es una persona que tiene el don de lenguas, que usted habla en lenguas, muchas veces cuando usted no pueda ir a la presencia de Dios, habla en lenguas y su espíritu va a ser edificado. ¿Cuántos creen esto? Mire, esta semana, hermanos, estaba teniendo mi tiempo de devocional y estaba yo hace mucho tiempo que no hablaba en lenguas, ¿sí? Y entonces vino a mi mente como, ora en lenguas. Yo estaba orando, pero a veces se queda uno como corto con las palabras. Y empecé yo a hablar en lenguas. Es algo que rompe el esquema humano, que rompe estructura que usted tenga en este momento, ¿sí? Porque a veces entramos nosotros en un conformismo, entramos nosotros en una situación como de estar en quietud, pero muchas veces cuando nosotros empezamos a hacer lo sobrenatural, activar esa vida sobrenatural en nosotros, empezamos a experimentar la gloria de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, si usted no ha hablado en lenguas, usted puede anhelar ese don. Usted puede anhelarlo, lo dice Pablo, anhele los dones más importantes. Si usted anhela ese don, órele al Señor y el Señor lo va a dar. Porque ¿qué sucede? Muchas veces no se entiende lo que uno está hablando, pero el Espíritu se edifica y Dios está recibiendo la oración correcta. El Espíritu Santo es el que está hablando a través de nosotros. Pero mientras yo estaba allí orando, el Señor me empieza a dar la interpretación de lo que yo estaba hablando. El Señor empieza a revelarme la interpretación en ese momento y empieza mi espíritu a ser edificado, que era una palabra que yo necesitaba como hija de Dios. Por eso nadie va a hacer lo que usted debe hacer delante de la presencia de Dios. Nadie puede tomar mi posición como hija delante del Padre. Nadie puede tomar ese lugar que me ha dado el Señor como hija. Usted o como hijo, usted debe ir al Padre y usted debe orar. Usted es el que debe establecer esa comunión, esa relación con el Padre. Entonces aquí vemos que el Señor nos dice, cuando ores, es una disciplina, no es una opción. Cuando te acuerdas, no dice cuando te acuerdas de orar, o si te gusta orar, o si tienes el don de la oración. No, Él dijo cuando ores. Y con esto Él dio a entender que la oración es una práctica natural de todo seguidor de Cristo. ¿Cuántos entienden esto en esta mañana? Yo le digo a los niños,
los niños que están aquí en este lugar, los jóvenes que están aquí, adolescentes. Yo les digo, ¿cuántos años? Yo le digo a mis hijos, tú tienes 9 años, David tiene 8 años, como mínimo ore 8 minutos. Mariana tiene 13 años, ore 13 minutos antes de acostarse, le digo, ellos les da risa. Pero esto es algo que los niños deben ejercitar, hermanos. ¿Cómo van a ellos a aprender a orar si no lo hacen? Quizás muchas veces somos los papás que vamos y oramos allá con ellos y está bien, pero es necesario entrenarlos, es necesario que ellos también abran su boca y empiecen a conectarse con el Señor, empiecen a tener esa revelación con el Espíritu Santo de que hay un Dios. Hermanos, porque estamos en los tiempos donde la conciencia de los seres humanos está cauterizada, está entretenida, estamos llenos de dopamina, estamos llenos de entretenimiento, de adicción, ¿a qué? Al celular, a los juegos, a todo esto que nos genera a nosotros un placer instantáneo. ¿Cuántos de los que están aquí muchas veces se han aburrido? Levanten la mano. ¿Y qué hacen muchas veces ustedes para desaburrirse? Mire, inconscientemente uno va al celular, ¿sí? Inconscientemente uno muchas veces va al celular. Y quiero decir esto haciendo un paréntesis, hermanos, la dopamina o lo que sucede en nuestro cerebro no es malo. O sea, la dopamina como tal, que venga con la cantidad necesaria, es necesaria para nosotros. Porque esto nos permite a nosotros hacer las cosas activamente. Cuando una persona tiene una dopamina correcta, es una persona que está activa, es una persona que no está aburrida en ese momento, sino que tiene motivación. Y esto sucede muchas veces, se lo voy a decir en un claro ejemplo, cuando muchas veces usted y yo vamos a una competencia o los chicos van a una competencia de fútbol, allí hay una cantidad de dopamina necesaria para que él esté bien. Pero cuando usted le da un celular o cuando usted va a su celular, la cantidad de dopamina que genera esto en nuestro cerebro es tan exagerado que empieza a dañar nuestro cerebro, empieza a desfigurarlo. Y esto no solamente está sucediendo con nuestros jóvenes, está sucediendo con nosotros mismos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos acostumbrados a esto, cuando vamos a ir a orar, nos cuesta, no nos gusta, nos parece aburridor, porque tenemos nuestro cerebro cauterizado, porque hay inconsciencia, caminamos por inercia. ¿Ya ve usted la gente en el celular ahí y va caminando y como que pierde el sentido? ¿Han sucedido ya accidentes? ¿Se han visto? Han sucedido accidentes, gente que ha muerto por el celular. Aquí nosotros nos da risa que muchas veces va la gente caminando, contra el poste se estrella. Ya tienen acá el poste de pared marcado en la frente. Y es algo chistoso. Y mira, a veces ellos como que se hacen como que nadie los ve y después ya se empiezan a sudar. Pero mire realmente hasta qué punto nos ha llevado el entretenimiento. Entonces es un obstáculo para la oración. Por eso el Señor dice, cuando ores, cuando alguien nace de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos conocen la verdad en esta mañana de los que están aquí? Levanten su mano. Que usted diga, yo he nacido de nuevo, yo conozco al Señor, yo estoy caminando en el camino del Señor. Y los que no, al final vamos a estar dando estas buenas noticias de salvación, que son las del Evangelio. Número 2, la forma de comunicarse con Dios. La oración es la forma de comunicarse con Dios. La oración es el camino a la comunión. Preste mucha atención en esta parte. Cuando usted ora, dice la palabra de Dios aquí, no seas como los hipócritas, en Mateo 6:5, dice, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí nos está mostrando las personas que oran, pero no nos está también haciendo una diferencia entre las personas que oran y las personas que tienen una comunión, una relación con el Señor, una relación con el Espíritu Santo, una relación con el Padre. Pero aquí está hablando de gente que sencillamente hace el ejercicio de orar, movido por el pecado, movido por un deseo egoísta que es que los vean. Porque lo hacen en las plazas, lo hacen donde los vean, porque ellos eran, cuando estamos hablando de los fariseos, ellos eran líderes religiosos.
Y ellos querían de esta forma dar un ejemplo a la gente, pero era una forma equivocada. Aunque estaban haciendo una oración, era una oración que el Señor no recibe. ¿Sí? Es una oración que el Señor no recibe. Entonces la oración es la forma de nosotros comunicarnos con Dios. La oración es el diálogo que nosotros tenemos con Dios. No es palabras religiosas para decirle al Dios supremo que está en los cielos y ya. No, es para tener una conversación, para poder llegar al nivel de yo poder tener una comunión, así como Cristo tuvo una comunión con el Padre, constantemente en la oración. Entonces, la oración es el camino para la comunión, para los que están anotando. Es el acto de acercarse a Dios, mientras que la comunión es la experiencia más profunda de estar en una relación viva y participativa con Él. Entonces, ojo a esto, hermanos. Cuando nosotros hablamos de la oración, usted en esta mañana puede hacer esta siguiente reflexión. ¿Cómo usted ora delante de la presencia de Dios? ¿Hay una relación realmente profunda en la oración con el Señor? ¿Hay esa comunión donde usted se hace partícipe de su gloria, de su grandeza? ¿Hay esa conexión que el Señor le transmite los pensamientos de bien que Él tiene para nosotros? ¿Cómo es esa oración? ¿Con queja? ¿Cómo es esa oración? Piense por un momento. Porque la oración es la forma de cómo nosotros nos acercamos a Dios, y la comunión es el propósito y el disfrute de esa relación. O sea que toca ir un poquito más allá. Y esto es un reto para nosotros, porque nosotros vamos en una vida con el Señor, pero muchas veces entramos en religiosidad, hermanos. Muchas veces nosotros nos acostumbramos y decimos, está bien, nos dejó a nosotros como enseñanza el Padre Nuestro. Algunos oran el Padre Nuestro o lo hacen parafraseado, porque es el modelo de oración. Pero no hay una relación, no hay un contacto con el Padre, no hay ese tiempo donde usted pueda sentir el abrazo del Padre cuando usted está allí postrado delante de Él. Porque dice el Señor que cuando ores, entra en tu aposento. ¿Cierto? Dice, entra en tu aposento. El Señor no quiere que no es que no quiera que lo haga aquí en este lugar, pero el Señor anhela realmente que tú vayas a ese lugar íntimo, a ese lugar donde solamente tú estás con el Señor. Dice, entra en tu aposento, entra en tu recámara, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está. ¿Dónde está el Padre? En lo secreto. Ahí dice, Él está en los cielos, Él está en todo lugar, porque Él es omnipresente. Pero entonces aquí dice, ora a tu Padre que está en el secreto. Y cuando usted va al Salmo 51 dice, en el secreto me has hecho comprender. ¿Usted quiere sabiduría? Entre al secreto. ¿Usted quiere la guianza del Señor? Entre al secreto. Usted quiere realmente vivir una vida llena del Espíritu Santo, del poder, de la gloria, de la transformación. Ser realmente usted el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio no son palabras, son vidas transformadas. Porque nosotros muchas veces no entendemos que el Evangelio es un mensaje que necesita estar dentro de las vidas de las personas. O sea, yo tengo que ser el mensaje de Cristo con mi vida. Pero ¿cómo lo podemos hacer? A través de la comunión con el Padre. La oración es el principio de esa comunión. Podemos ver a lo largo de la palabra cómo hombres y mujeres lograron, a pesar de solo hacer una oración, a tener una comunión íntima con Dios. Hombres y mujeres que tuvieron esta relación íntima. El primer hombre que nos da el mayor ejemplo de oración fue Jesús. El Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo el Señor Jesucristo tuvo su ministerio? 3 años. Se dice que 3 años y medio. Pero si usted se fija, fueron 30 años donde el Señor estuvo trabajando como carpintero, preparando su carácter, porque dice la palabra de Dios que Él crecía en conocimiento y en estatura, en sabiduría y en estatura. Y Él estuvo 30 años sin haberse presentado, sin haber hablado de su ministerio allí. Pero dice la palabra de Dios
que él cuando llega a ejercer su ministerio, Jesús no tuvo afán de decir, yo tengo que ir rápido, yo tengo que ir a predicar y córrale para un lado y córrale para el otro. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Jesús se apartaba, iba solas a estar con el Padre. Y vamos a ver ahorita un poquito más adelante esos versículos. Entonces Jesús entendía que el tiempo tiene prioridades, ¿sí? Si usted se puede preguntar muchas veces, ay, este día me fue muy difícil, este día es un día terrible, este es un día donde quizás no salieron las cosas como usted quería. Ahora le pregunto, ¿en ese día usted oró? O sea, ¿está esa disciplina de usted presentar ese día delante de la presencia de Dios? Porque es necesaria la oración para ese día difícil, para ese día malo, porque ¿cómo nosotros podremos combatir a la maldad? ¿Cómo nosotros podremos combatir al enemigo, a todo lo que nos acecha día tras día? A través de la oración, hermanos, fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Pero si no lo hacemos, ¿cómo vamos a poder sobrellevar esto? Otra persona porque Jesús, voy a hablar en el tercer punto. Moisés se encontró en la zarza con el Señor. Moisés estaba en la zarza, pero fue su nivel de crecimiento que empezó con una oración y terminó en una comunión, en una intimidad, porque Moisés vio cara a cara al Señor. Su rostro resplandecía, dice que brillaba cuando descendía, y era tan impresionante que los israelitas no soportaban esa relación que tenía Moisés. Y mire hermanos, algo tremendo, esto no solamente era para Moisés, el Señor hizo ya el llamado al pueblo de Israel. El Señor le dijo, mire, ustedes tienen que bañarse, colocarse en esta ropa, usar este tipo de ropa, y se van a acercar a la montaña y desde allí yo voy a hablar con ustedes. Pero dice la palabra de Dios que cuando esto empezó a suceder, el pueblo entró en pánico, el pueblo se aterró, porque no podía soportar la gloria de Dios. ¿Y sabe qué dijeron? No podemos. Vaya usted, Moisés, escuche lo que él dice y viene y nos cuenta. Y muchas veces hacemos eso. Ay, pastor, es que usted ora tan bonito. Ay, es que mi líder ora tan bonito. Ay, es que a usted sí la escucha. Hermanos, ¿usted cree que eso es así? Todos tenemos al Espíritu Santo y todos tenemos la autoridad que el Espíritu Santo nos ha dado para orar, para echar fuera demonios, para orar por el enfermo y el enfermo sanará. No es la oración de fulanito, de sutanito, es cuál es mi relación y mi intimidad con el Señor. ¿Cuál es mi intimidad, mi relación con el Padre? Moisés, Samuel, Enoc, Daniel, Abraham, David, María, Sara, Esther, Débora, son ejemplos de profunda oración y comunión con Dios, quienes demostraron en fe, obediencia y confianza que los planes divinos a través de sus vidas sí se cumplieron. Sí se cumplieron, porque realmente creyeron al Señor. Entonces no debemos conformarnos solo con orar. Quizás aquí de los que están aquí pueden decir, bueno, yo ya tengo el hábito de orar 1 hora, yo oro 10 minutos, hermanos, pero quiero decirles, lamentablemente en este tiempo donde estamos como iglesia, la iglesia no ora. No ora. Si la iglesia orara, el mundo espiritual de los infiernos temblaría, pero la iglesia no ora. ¿Y qué está sucediendo? Que el diablo se nos está metiendo a la iglesia, a destruir las familias, a destruir a nuestros jóvenes, a destruir la obra que Cristo ya pagó en la cruz por una iglesia dormida, por una iglesia que se ha metido en el mundo y amado más al mundo que a la obra de Dios. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, hermanos. Esta es una realidad, no es un secreto. La iglesia no ora. Estamos viviendo tiempos donde el cristianismo es un cristianismo líquido, es un cristianismo limitado, es un cristianismo donde oramos y la oración no pasa del techo. Llega y rebota, vuelve y le cae encima y usted sale más cansado después de haber estado orando. Porque nos presentamos al Señor de cualquier forma. Eso el Señor me perdona.
acaba de pecar, acaba de hacer, no, eso el Señor me perdona. Hermanos, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y el Señor te conoce. El Señor conoce realmente cómo somos nosotros. Número 3, Jesús mismo oraba constantemente. Entonces, Jesús tuvo 30 años de silencio y 30 años de ministerio. Y Jesús nos enseña aún cómo manejaba su tiempo. Porque ustedes recuerdan cuando Él estaba allí en las bodas de Canaán y dice la palabra de Dios que se acabó el vino, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que se acabó el vino y su mamá lo mira y él dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y esto yo no lo había entendido. Mire, el enemigo no sabía quién era el Mesías. El enemigo no sabía que Jesús era el Mesías, porque el enemigo no tiene el poder de saber todo, no sabe los pensamientos, él ve lo que ve y se organiza basado en eso, ¿sí? El enemigo tiene un poder limitado a comparación de nuestro Dios, que es supremo, que es soberano, que es omnisciente, que es omnipresente, omnipotente, que donde usted se vaya, allí está el Señor. Dice, me esconderé debajo de la tierra, allí estás tú, me esconderé debajo de las piedras, allí está el Señor. Pero el enemigo no sabía que Jesús era el Mesías y él le dice, mi hora no ha llegado, le dice la mamá, ¿cierto? ¿Qué tienes conmigo, mujer? No porque sea grosero ni nada, sino, no es mi tiempo. Y si el Señor hacía ese milagro, iba a evidenciar que era el Mesías, que Él era el Mesías. Y vemos nosotros que Él hace ese milagro, que el Señor hace ese milagro, pero que el Señor empieza a tomar su ministerio de una forma sabia. A pesar de que Él se levantaba y la gente empezó a conocer lo que Jesús hacía, porque a pesar de que Él les dijera, no cuenten, al principio lo hizo, para empezar a manejar los tiempos, porque si él fuera tan evidente, ustedes, yo creo que no hubiera alcanzado a durar el ministerio 3 años. Los fariseos harían todo lo posible, los sacerdotes, todo lo de este grupo, haría todo lo posible para poder matar a Jesús. Pero vemos que Jesús entendía que Él necesitaba ir al Padre, entendía que Él, y hay unos versículos claves para que nosotros veamos, Lucas 5, versículo 16, dice la palabra de Dios, pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Jesús, siendo Dios, oraba. Y nosotros somos tan osados que somos seres humanos, imperfectos y que no nos podemos comparar a Cristo y no oramos. Jesús, siendo Dios, oraba, hermanos, porque entendía el mundo espiritual en el que nosotros estamos. Pero nosotros no entendemos frente a qué enemigo nosotros estamos luchando. Marcos 1:35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Jesús oraba, hermanos? Jesús oraba. Mateo 26:36 al 46 dice, donde Jesús ora en el huerto del Getsemaní. Vamos a ver qué dice allí en Mateo capítulo 26, versículo 36. Dice la palabra, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y ¿qué? Y oro. Vamos a estar todos muy atentos aquí. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Y llegó a sus discípulos sentados y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Él hace una petición a sus amigos para que lo acompañaran. Dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro. ¿Cómo oraba el Señor? Postrado.
sobre su rostro. Dice, y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y quiero que veamos esto. Jesús, siendo Dios y siendo hombre, mostró la vulnerabilidad de los seres humanos. Jesús le dijo, Señor, en otras palabras, si es posible, no quiero morir, no quiero pasar por la muerte, pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Estaba mal la oración de decirle al Padre, no quiero pasar por la muerte? No. Al parecer no era una oración que estuviera contraria a las cosas buenas. Porque muchas veces nosotros, hermanos, oramos por algo, pero Dios nos da una respuesta como tal, no. Porque la respuesta del silencio también es una respuesta. Espera, la respuesta del no es una respuesta. O sea, la respuesta no siempre va a ser sí. Y vemos aquí que Jesús oró y Jesús recibió una respuesta a su petición del no. Porque dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dios muchas veces no ha respondido tu oración. Y muchos de los que estamos aquí nos hemos enojado muchas veces. Pero Señor, era bueno. Una oferta de trabajo, quería casarse con esa persona. A mí me sucedió. Y uno no ora así. Después de tener yo a mi niña, a Mariana, Mariana ya tenía 4 años, y quedó embarazada. Y tenía 3 meses de embarazo. Cuando me voy a hacer mi control, me dicen, hay algo que está normal en el embarazo. Y empezamos a orar. ¿Qué hace todo buen cristiano? Empieza a orar. Y empezamos a orar con mi esposo en la casa, con mis papás, con mis suegros, mis cuñados. Me acuerdo que nos reuníamos, nos tomábamos de las manos y le decíamos, Señor, dale vida a este bebé, Señor, que no sea muerte, Padre. Y orábamos y orábamos y orábamos. Y yo y me hacía los exámenes, no, mal. Cuando ya después de eso va y me hacen un examen donde muestra si, bueno, no sé si tenía que crecer como, bueno, era un examen que no sé cómo explicarlo. El examen determinaba si iba a ser un embarazo que iba a seguir o ya definitivamente ya, después de una semana. Y me dijeron definitivamente no. ¿Era malo que mi bebé naciera? Pero ¿era la voluntad de Dios? No. ¿Sí? A veces son las oraciones que Dios no responde. Y nos frustramos y decimos, es que no respondió, no escucha mi oración. No era la voluntad de Dios. ¿Era la voluntad de Dios que Jesús no muriera? Era la voluntad de Dios que Jesús muriera para que usted y yo tengamos vida. Era la voluntad de que Jesús muriera para que el mundo tuviera esperanza, para que la maldad fuera vencida. Era necesario. Hermanos, hay que aprender a orar. No motivados por nuestro pecado, por nuestro egoísmo. Hay pecado en nosotros. Mientras estemos en este cuerpo, pecador. Va a ser un cuerpo, va a ser unos deseos egoístas. Ahora, ¿la oración que usted hace beneficia a otras personas o solo lo beneficia a usted? ¿O somos de esos que llegamos a orar con Padre, para mí, para mí, o para mí, o para mí, y para mí, y para mí, o nomás? Y a veces el enemigo nos enfrasca en eso, hermanos. Solamente pensar en nosotros, mientras el mundo está derrumbándose, mientras gente se está yendo al infierno, mientras nuestros hijos no conocen a Dios. Y solamente estamos pensando, es que yo vivo triste, yo estoy estresado, es que si usted supiera todo lo que yo viví en mi niñez, es que, y esto, hermanos. Y Dios ha puesto la oración para interceder los unos por los otros.
Para nosotros también estar en posición como está el Señor Jesucristo, a la diestra de Dios Padre, diciendo: Padre, yo ya pagué el precio por él, yo ya pagué el precio por ella, no le tomes en cuenta este pecado, Padre. Día y noche el enemigo está acusándonos a nosotros ante el Padre. Si ve lo que está haciendo su hijo, mire lo que está, mire, hoy hizo esto, hoy mintió, hoy robó, hoy hizo esto, aquello, hoy dijo groserías, bueno, hoy pecó, hoy adulteró, hoy fornicó. Y el Padre y el Señor Jesucristo está ya intercediendo. Y muchas veces nosotros estamos tomando la posición del acusador y estamos diciendo: uy, si viera lo que yo vi haciendo el hermanito tal, allá en la esquina, usted lo hubiera visto. Estamos colocándonos en la postura del acusador, que es el enemigo. Y no estamos colocando la postura del que intercede, como lo está haciendo Cristo día y noche. Hay que cambiar, hermanos, nuestra manera de orar. Hay que cambiar nuestra mente para que nosotros podamos entender cuál es la buena voluntad del Padre, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Porque así es, hermanos, hay que cambiar. Y entonces Jesús allí en el huerto dice: Padre, que no se haga tu voluntad, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hay que meter esto en nuestra oración. Señor, venga tu reino. Señor, yo quiero más de tu reino, pero que no se haga mi voluntad, que no sea movido, Señor, por mi deseo egoísta, sino, Señor, que sea movido por tu propósito, por tu voluntad. Porque cuando nosotros entendemos realmente y nos conectamos con el Señor, el propósito de Dios se cumple. ¿Cuál es el propósito? Glorificar su nombre en todo tiempo. Ese es el propósito que nosotros tenemos como seres humanos. Número 4, porque da dirección y sabiduría. La oración da dirección y sabiduría. A través de la oración, Dios guía nuestras decisiones y muestra su voluntad. Nos da discernimiento en tiempos de confusión. Estamos en tiempos de confusión. ¿Cuántos creen esto? Estamos en tiempos de confusión. Estamos en tiempos donde el engañador ha tomado una posición para engañar a la iglesia. Nos está engañando. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Quieres sabiduría? Pídasela al Señor. ¿Quieres ser un buen padre? Pídasela al Señor. ¿Quieres ser un buen esposo? Pídasela al Señor. Y el Señor te va a dar esa sabiduría que nosotros necesitamos. Mira, hermanos, esto es importante lo que quiero decirles. Ponga mucha atención en esta parte. Todos aquí, por favor. Dice: muchas de las tentaciones en nuestra vida son por querer hacer las cosas fuera de tiempo. ¿Sí entendimos? Mire, vamos a repetir, muchas de las tentaciones en nuestra vida son por querer hacerlas fuera de tiempo. Muchas de las tentaciones, pruebas, momentos difíciles que usted pasa es porque usted no esperó en el Señor. Dice la palabra de Dios que los jóvenes flaquean y caen. Pero hay una diferencia entre los jóvenes que esperan ¿en quién? En el Señor. En la oración tenemos que aprender a esperar. En la oración tenemos que aprender a esperar, porque dice, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y levantaremos las alas como las águilas. Entonces, muchas veces es por no esperar y nos aceleramos en las decisiones. Vamos a ver unos ejemplos, 2, para ser más concisa, 2 ejemplos. Uno de los ejemplos son los israelitas en el monte de Sinaí. Moisés estuvo 40 días en el monte recibiendo los mandamientos, y los israelitas se inquietaron y duraron de su regreso y presionaron a Aarón para que les hiciera un Dios al que pudieran adorar, lo cual les resulta en la creación
del becerro de oro. Pero miren el engaño que usa Satanás. Ellos decían, el becerro es Jehová, ¿sí? No, no estamos adorando a otro Dios, el becerro es Jehová y estamos adorando allí en el desierto, pero era un ídolo. Era un ídolo que Satanás había aprovechado en ese momento de debilidad. Sara y Abraham, ellos, Dios les dio una promesa. ¿Qué les dijo? Les dijo a ellos que ellos iban a tener un hijo. Antes de la demora en el cumplimiento de la promesa de Dios de tener un hijo, Sara sugirió que Abraham tuviera descendencia con su sierva Agar. Esta decisión apresurada, en lugar de confiar en el tiempo de Dios, causó sufrimiento en Sara, a Agar y a Abraham. Y es lo que vemos ahora, una guerra entre árabes y judíos, que trasciende hasta estos tiempos, hermanos. ¿Por qué trae la paz? Hermana, si quiere ahorita al final lo llenamos. Entonces, número 5, ya voy a acabar. Número 5, ¿por qué trae paz al corazón? Cuando oramos depositamos nuestra carga en Dios y recibimos su paz. ¿Cuál sería el 5? Porque trae paz al corazón. La oración trae paz al corazón. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿A quiénes le sucedió esto en la palabra? A Ana. En el libro de Primera de Samuel se describe a Ana orando con todo su corazón. Allí ella estaba postrada, que es más, el sacerdote pensaba que estaba borracha, pensaba que estaba ebria, pero ella estaba compungida en su corazón, orando porque tenía una tristeza profunda, porque ella no podía ser mamá. Pero su tristeza se transforma en la paz de Dios que superó todo pensamiento, y Dios le dio la oportunidad de ser madre, ¿sí? Pero también está el caso de Nehemías, enfrentando amenazas que intentaba detener la voluntad de Dios, y Nehemías oró pidiendo fortaleza. Como resultado, Dios le ayudó a superar sus temores y cumplir su misión según lo indicaba. Jesús, durante un momento de gran angustia en el jardín del Getsemaní, Jesús dobló sus rodillas y oró, y dice la palabra de Dios que de su frente salía como gotas de sangre. Pero mire que él se levanta fortalecido porque un ángel viene y lo fortalece. Un ángel del cielo vino y lo fortaleció. No solamente Jesús le dijo, no se hace mi voluntad, sino que dice que vino y lo fortaleció. Hermanos, ¿usted a quién acude cuando usted se siente destrozado, se siente triste, se siente deprimido? ¿A quién acude? ¿A su vecina? ¿Al celular? ¿A quién acude usted? Mire, tenemos que ir a los pies del Señor, ¿sí? Quizás usted tiene la confianza de que alguien siempre va y lo escucha, pero todas las veces esa persona quizás no puede estar dispuesta, o quizás se cansa de escuchar sus quejas, se cansa de escuchar su condición, pero hay un Dios que no se cansa y que está dispuesto. Dice que nos acerquemos confiadamente. Es más, dice que Él nos anhela celosamente. Que Él nos anhela celosamente. Número 6, porque es una herramienta de guerra espiritual. Entonces la oración es una forma de resistir al enemigo. ¿Qué hace la oración? Nos protege y nos ayuda a vencer el mal. Cuando oramos, nos posicionamos en el poder de Dios para enfrentar al enemigo espiritual. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a estar de pie en esta mañana, hermanos. Le invito a que estemos allí de pie y usted pueda orar en este momento, podamos unirnos a orar. Vamos a orar y vamos a presentar nuestra vida delante del Señor. Que el Señor traiga un renovar en esa oración, que el Señor traiga un deleite en la oración, que no sea una carga para usted, porque muchas veces la oración se vuelve una carga, ¿sí? Se vuelve una carga pesada. Ay, tengo que orar porque la Biblia dice que debo orar. No hay un anhelo en nuestro corazón. Pero entonces vamos a inclinar allí su rostro delante de la presencia del Señor
y usted pueda allí delante del Señor rendir su vida, ahí donde usted está. Seamos conscientes de que el Señor te anhela. ¿Hace cuánto no vas a ese lugar secreto? ¿Hace cuánto estás tan ocupado, tan cansado como quizás estaba Marta? Cuando Jesús iba a su casa, dice que Marta se preocupaba tanto por estar allí atendiéndolo, y no estaba mal lo que ella estaba haciendo. El problema era que Marta se preocupaba solo por atenderlo y no por estar a sus pies. Que tú puedas estar ahí delante de la presencia de Dios y puedas reflexionar delante del Señor. El Señor anhela una iglesia que se levante en oración. Quizás tú estás luchando en tu familia, en tu casa, con tus hijos, con tu propia vida, luchando con esas debilidades. Y el Señor quiere restaurarte. El Señor quiere traer libertad a ese corazón que está quizás en esclavitud, que está en el dolor, a ese corazón quizás que está allí encarcelado por falta de perdón, pero que tú puedas presentarte delante del Señor en esta mañana y decirle: Señor, vamos a decirlo todo, Señor Jesús, renueva mi oración, Señor, renueva mi pensamiento, trae un renovar, Señor, en mi mente. En esta mañana, Señor, me presento delante de ti, porque realmente quiero, Señor, obedecer tu voluntad. Padre, quita toda venda de mis ojos y yo pueda ver, Señor, cuán importante es la oración para mi vida. Cuán importante, Señor, es tener esa comunión contigo, Señor. Hoy oro, Señor, para que me ayudes. Hoy oro, Señor, para que me fortalezcas. Hoy oro para que coloques palabras nuevas, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea tocando, sea quebrantando, Señor, todo yugo que el enemigo ha querido establecer en mi vida, toda mentira, todo pensamiento del enemigo que ha querido traer sobre mi vida. Que tú puedas decirle: Señor, realmente anhelo, Señor, enamorarme en la oración contigo, Señor. Padre, que yo empiece a crecer y a ver todo lo que hay, la profundidad, Señor. Porque el éxito de Jesús fue la comunión con el Padre. El éxito de lo que hizo Cristo en la tierra fue la comunión que tenía con su papá. Pero si tú no tienes una comunión con el Padre, puedes imaginarte nuestra condición humana, quizás sumergidos en tristeza, en desesperanza, habiendo conocido las buenas noticias. Empieza allí a clamar, iglesia, en el nombre de Jesús. Empieza a hablar con el Señor allí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús empiece allí a hablar con el Señor. Empiece allí a interceder por los unos, por los otros. En el nombre de Jesús. Hoy oramos, Espíritu Santo, para que tú seas renovando, Señor, nuestra oración, nuestro pensamiento. Para que tú seas, Señor, tocando nuestro corazón. Padre, si hay pecado, así como le pasó a David, Señor, Padre bendito, que pecó, Señor, pero tuvo que haber sido confrontado el pecado, Señor, para él poder ir y orar delante de tu presencia, Señor, y decir: Padre amado, que tú crearas en nosotros un corazón nuevo, un corazón puro, Señor, un corazón que te ame, Señor. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti clamando, Señor Jesucristo, para que tú seas obrando, Señor. Obra de una forma sobrenatural. Obra, Señor, de una forma especial, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Que tu mano poderosa, Señor, sea sobre nosotros. Hoy oramos, Padre amado. Vamos a estar todos, hermanos. Tomémonos de las manos por filas. Vamos a tomarnos por filas de las manos. Y usted va a orar por acá. Se unen acá. El hermano se puede correr ahí. Vamos a estar todos tomados de las manos. Si quieres tú ahí. Y ore por la persona que esté a su lado, ¿sí? Va a empezar a orar la palabra de Dios, va a empezar a orar la bendición que tiene el Señor para su hermano. Usted quizás no conoce,
pero el Señor le puede revelar, el Espíritu Santo le puede revelar. Empiece a clamar allí. Padre, en este momento, Señor, nos unimos para orar, nos unimos, Señor, para clamar delante de ti, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, Señor, gracias. Gracias por tu obra preciosa, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias te doy, Señor. Mira, fortalece, Señor, al que viene cansado, Padre. Quita toda incredulidad, Señor, todo lo que el enemigo ha hecho, Señor, todo lo que Satanás, Señor, ha querido hacer en medio de nuestra casa, de nuestra familia, trayendo el desánimo, trayendo, Señor, la separación, trayendo, Señor, la división, la contienda. Espíritu Santo, hoy oramos en el nombre de Jesús, Señor, y creemos, Padre, que tú traes una sanidad, Señor, al corazón, Padre bendito, de cada uno de los que estamos aquí, Señor, que podamos interceder los unos por los otros, Padre. Mira la necesidad, Señor, que tienen unos de sanidad, Padre bendito, unos que están enfermos, Señor, quizás unos que están, Padre bendito, Señor, en dificultad económica, Señor. Padre, hoy clamamos para que tú suplas. Mira, Señor, si hay algunos que están faltos de sabiduría, Padre, para que tú traigas restauración en sus hogares, en sus vidas, Padre. Mira los que están pecando, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, oramos para que haya esa convicción de pecado, Señor. Padre amado, que esta iglesia sea una iglesia, Señor, que empiece a levantar su voz de oración, Padre, que empiece a levantar su voz de clamor, porque tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos en esta mañana, Señor, y creemos en que tú abres los cielos, Señor, en que tú abres las ventanas de los cielos, Padre, y derramas bendiciones, Señor. Padre, que tú nos muestras, Espíritu Santo, cuál es el camino que debemos coger, Señor, que Jesús es el camino, Dios. Padre, no más caminos diferentes, quizás caminos fáciles para llegar a nuestros propósitos, a nuestras metas, pero hoy, Señor, traes un renovar, Padre. Hoy, Padre bendito, Señor, traes una limpieza especial a nuestra vida, Señor. Padre, mira, trae esa convicción, Señor, del que está practicando el pecado. Espíritu Santo, el enemigo no tiene más poder, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos libertad tuya. En el nombre de Jesús, empiece allí a orar la libertad de Cristo en tu vida, en tu hermano. Empieza allí a orar en el nombre de Jesús, Señor. Libertad, Señor, en mi casa. Libertad, Señor, en mi familia. Libertad en mis hermanos, Espíritu Santo. Hoy clamamos en el nombre de Jesús todo plan del enemigo que ha querido tener sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus padres. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Padre amado, mira todo lo que ha querido meter en los hogares de divorcio, pensamientos de divorcio, Padre bendito, egocentrismo, egoísmo, Señor, toda mentira de Satanás, Señor, pensamientos, Señor, suicidas, pensamientos de depresión, Señor, todo esto, Señor, que no proviene de ti, Padre. Pero hoy oramos, Espíritu Santo, para que traiga la libertad tuya. Empiece a orar por la libertad del Señor, empiece a orar por la libertad. Todo yugo se rompe, Padre bendito, toda carga hoy la entregamos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos, Señor, clamamos en el nombre de Jesús, Señor, para que tú traigas salvación, para que tú traigas revelación, para que tú avives el espíritu, Señor, que se encuentra seco. Padre bendito, todo espíritu, Señor, que se encuentra apagado, en el nombre de Jesús, Señor, hoy oramos toda posición del enemigo, el enemigo que quiere traer, Señor, contienda, ruina, Señor. Hoy clamamos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos toda la gloria a ti. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.